Sean bienvenidos a la parte número 8 de este estudio del libro de Daniel. En los estudios anteriores estuvimos viendo acerca de las 4 bestias. Estuvimos viendo acerca de datos históricos de estos imperios representados por estas 4 bestias. Y también estuvimos analizando la identidad del cuerno pequeño. En este estudio vamos a estar analizando los secretos del capítulo 8 del libro de Daniel. En este capítulo veremos algunas diferencias y similitudes entre los dos animales que presenta, las dos bestias que representan dos imperios, los cuales también están en el capítulo número 7, y también acerca de este cuerno pequeño, que aparentemente es el mismo del capítulo 7. ¿Será el mismo? ¿Será otro poder? Eso lo vamos a ver a continuación. Si el capítulo número 7 fuera una película, al finalizar de leerlo diría, continuará. Ya que el capítulo 8 es la continuación del capítulo 7. Incluso al entrar en este capítulo 8, aún estamos preocupados por los acontecimientos del capítulo 7 y todas nuestras dudas e incógnitas no han sido resueltas todavía. Sin embargo, en este capítulo veremos la relación entre las dos visiones, ya que ambas ocurren en el reinado de Belsasar. En este capítulo número 8 nos vamos a encontrar con dos animales luchando, dos animales limpios. A diferencia de las 4 bestias del capítulo anterior, las cuales surgían del mar, estas bestias, aunque representan a dos reinos del capítulo 7, tienen algunas características que la diferencian. ¿Cuáles son esas diferencias? Número 1. Combaten junto a un río. Número 2. Son animales limpios. A diferencia de las bestias del capítulo 7 que eran una amalgama de distintos animales, aquí estos dos reinos están representados por animales limpios. Y punto número 3. La diferencia más notoria podríamos decir que son solamente dos bestias, dos animales. ¿Por qué dos? ¿Qué ocurrió con los otros imperios, con los otros reinos? Vamos a continuar examinando para responder estas incógnitas y estas dudas que nos va dejando este capítulo. Nos encontramos en el 3er año del reinado de Belsasar, hijo de Nabonido, nieto de Nabucodonosor, por lo cual nos da a entender que ambas visiones son consecutivas y sucesivas. Una es la continuación de la otra, y a través de esta continuidad se van presentando más detalles, los cuales nos llevan a una revelación progresiva. En el libro de Proverbios, capítulo 4, el versículo número 18, dice: «La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento». El Señor, a través de su palabra, desea revelarnos grandes verdades, pero esta revelación debe ser de manera progresiva, para que no nos ocurra como le pasó a Daniel. En este capítulo ya no son 4 bestias, sino son 2 animales muy familiares para Daniel, ya que formaban parte de los sacrificios de la nación de Israel. El punto número 1 dijimos que combaten junto al río. En el capítulo número 7 las 4 bestias surgen del gran mar. Así es como se le llamaba al mar Mediterráneo, lo cual nos da a entender lo abarcante de esta visión y del dominio de estos imperios. Sin embargo, en este capítulo la visión no va más allá de los límites del imperio persa, a 370 kilómetros al este de Babilonia. Este es el contexto en el que Daniel divisa a un carnero. Dice Daniel capítulo 8, el versículo número 3, «Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río». El hecho de que la batalla se libra junto a un río entre estos dos animales resulta algo interesante, ya que 2 de las 3 grandes batallas que libró Alejandro Magno contra los persas tuvieron lugar en el valle de un río. En el 334
la batalla del río Gránico y en el 333 la del río Iso. El punto número 2 es que son dos animales limpios. Esta lucha entre un carnero y un macho cabrío ya nos lleva hacia un contexto un tanto distinto, ya que nos indica la íntima relación de los acontecimientos con el santuario, algo que más adelante veremos ampliado al mencionarse el continuo, el santuario y la purificación del mismo, la cual se lleva a cabo en el gran día de expiación conocido como el Yom Kippur. La relación de estos animales con los servicios del santuario ya nos va develando que el santuario de Dios estará involucrado en esta gran guerra cósmica. Punto número 3. Solamente son dos animales. Vamos a notar lo que dice el capítulo 7, el versículo número 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Solamente hizo un resumen, lo más importante, lo que a él más le llamó la atención. Y recordemos que el capítulo número 8 es la continuación del capítulo número 7. ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a leer en el capítulo 8, versículo 1. En el tercer año del reinado del rey Belsasar. La visión del capítulo 7 es en el primer año del reinado de Belsasar. En el capítulo número 8 es en el tercer año de Belsasar. Dice, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Y cuál era la que le había aparecido antes? Daniel está haciendo referencia a la visión del capítulo 7, la cual había visto unos años más atrás. Entonces, a través de estos versículos podemos notar que ambas visiones son consecutivas. Es por eso que Daniel solo presenta dos animales, porque es lo que a él más le llamó la atención. Hizo un resumen para presentar los detalles más importantes de ambas visiones. Es por eso que notaremos que los detalles más complejos estarán relacionados con el cuerno pequeño, ya que como hemos estudiado en el capítulo 7, Daniel quería saber más acerca de este cuerno pequeño. Ambos capítulos presentan similitudes y también repeticiones de conceptos. Algo que nos lleva a entender también que ambas visiones están relacionadas y el concepto de repetir y ampliar son las similitudes y repeticiones de conceptos y símbolos que encontraremos en este capítulo. En este capítulo, el capítulo número 8, se repiten cosas del capítulo número 7, pero no solo se repiten, sino que se amplían, se detallan más. Vamos a ver a continuación las similitudes entre el capítulo 7 y el capítulo número 8. Las características de los animales. Anteriormente estuvimos viendo las diferencias. Ahora vamos a ver las similitudes. Primero en las características de los animales. El carnero con un cuerno más alto que el otro representa a Medo-Persia. Eso es lo que le explica el ángel a Daniel. Aquí podemos notar que se hace énfasis en una dualidad de poderes. Lo mismo que los dos brazos de la imagen del capítulo número 2, las dos patas del oso del capítulo número 7, una más levantada que la otra. Y en este capítulo, en el versículo 3, en este capítulo 8 del versículo 3, dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro. Y el más alto había sido el último en despuntar, el último en levantarse. Este detalle no es dado en los otros capítulos, ni en el capítulo número 2, ni en el capítulo número 7. Este detalle nos deja en claro que uno de los dos reinos que componen este animal en un inicio era menor, luego superó al otro, algo que podemos comprender históricamente, ya que así sucedió con el imperio medo-persa. Si quieren saber más acerca de esto, pueden entrar a la lista de reproducción de YouTube, incluso en Facebook también lo pueden hacer, y ahí van a poder encontrar este análisis histórico que hacemos del capítulo número 7, el cual se titula Datos históricos y el cuerno pequeño. Entonces,
Este carnero representaba a Medo-Persia, sus dos cuernos, a los medos y a los persas. El cuerno que creció después representaba a los persas. El macho cabrío dice, y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío venía del norte, sobre la faz de toda la tierra, y corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Eso se encuentra en Daniel capítulo 8, versículo número 5. Esta bestia representa al imperio griego, según lo que se le revela a Daniel. Notemos las similitudes con la tercera bestia del capítulo número 7. Velocidad. En el capítulo número 7, esta velocidad es representada por las 4 alas que tiene este leopardo. En este capítulo número 8, la velocidad es representada por la rapidez de este animal. Dice que corría tan deprisa que no tocaba la tierra. Esto nos representa la rapidez de conquista de este imperio, la división del reino. En el capítulo número 7, esta división está representada por las 4 cabezas de este leopardo. En este capítulo número 8, la división está representada por 4 cuernos que crecen al partirse este cuerno principal de este animal. Ampliación. En este capítulo se nos dan detalles los cuales no son dados en los otros capítulos. En este capítulo se presenta a una bestia con un cuerno notable sobre su frente. Pero ¿qué representa este cuerno? O más bien dicho, ¿a quién representa este cuerno? Daniel capítulo 8, versículo número 20 dice lo siguiente: y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Daniel capítulo 8, versículo número 20. Aquí de manera clara se nos dice que el cuerno grande representa al rey primero. Pero los detalles no terminan ahí. Leamos lo que dice a continuación. Daniel capítulo 8, el versículo número 8. Y se engrandeció en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. El rey primero de Grecia representa a Alejandro Magno, el cual unió las tribus helénicas y formó un gran imperio. Pero lo más interesante de esta profecía es el detalle que da el versículo 8 de este capítulo. Se nos dice que estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Qué significa esto? Estando en su mayor fuerza, el cuerno fue quebrado. Los historiadores dicen que Alejandro Magno murió a los 32 años. Algunos dicen que murió por una fiebre tras beber por segunda vez la copa de Hércules, la cual contenía 5 litros de vino. Otros dicen que murió envenenado. La cuestión es que al morir lo hizo en la flor de su edad y cuando el imperio estaba en su máximo apogeo, no dejando ningún heredero al trono. Es por eso que este imperio se divide en 4 reinos. Notaremos también las características de este cuerno pequeño del capítulo número 8. En este capítulo nos dice lo siguiente acerca de este cuerno. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Se llegó a engrandecer hasta contra el príncipe de la milicia celestial. Por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregada la milicia celestial junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Esto se encuentra en Daniel capítulo 8, versículos 9, 10, 11 y 12. Las características de este cuerno pequeño nos sugiere que es el mismo del capítulo número 7 y no otro distinto. ¿Por qué? Nos dice que era pequeño, pero creció mucho. En el capítulo número 8 nos dice, era pequeño, pero creció mucho. En el capítulo número 7 se nos dice que era pequeño, pero subió de entre los otros cuernos. También era pequeño
y subió, ascendió, creció. Dice que se engrandecía contra el príncipe del ejército del cielo en el capítulo 8, mientras que en el capítulo 7 dice que hablará palabras contra el Altísimo, blasfemias. Se quiere ocupar el lugar de Dios, se opone a Dios. La palabra común es contra, se engrandeció contra, hablará palabras contra. La palabra contra significa que está en oposición a Dios. El principal opositor, dijimos en el estudio anterior, es Satanás, el principal adversario. La palabra Satanás significa adversario. Este cuerno pequeño es la representación del adversario de Dios en la tierra. En este capítulo 8 dice, echó por tierra la verdad. En el capítulo número 7 dice que intentará cambiar los tiempos y la ley. Para aclarar un poco más, notemos lo que dice David en el Salmo 119, 142. Tu justicia, justicia eterna, tu ley, la verdad. Pisotear o echar por tierra la verdad significa echar por tierra la ley de Dios, echar por tierra la palabra de Dios. Y en el capítulo 7 intentará cambiar los tiempos y la ley. Intenta cambiar la palabra de Dios, intenta quitarle, agregarle a la palabra de Dios. Es lo que hace este poder, ya que como vimos en el estudio anterior, este poder es una mezcla entre religión y política. Hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Durante cuánto tiempo hizo lo que quiso y prosperó? Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Más adelante vamos a estar hablando de lo que significa esto. Ambos cuernos permanecen hasta el final, porque ambos cuernos representan al mismo poder. Recordemos que en este capítulo número 8 se nos presenta el concepto de repetir y ampliar, detallar. Se detallan más algunas cosas que no están explícitas en el capítulo número 7. Las características comunes de ambos capítulos nos señalan que ambos cuernos pequeños representan a un mismo poder. En el capítulo número 7, el cuerno pequeño representa a un reino que surge de entre los 10 cuernos. Y si este cuerno del capítulo 8 es el mismo, también representa a un reino y no a una persona. Notemos que ambos cuernos permanecen hasta el tiempo del fin, y no como muchos señalan que el cuerno del capítulo 8 representa a Antíoco Epífanes y el cuerno pequeño del capítulo 7 representa al anticristo. Que uno se cumplió en el pasado y el otro se cumplirá en el futuro. Muchos enseñan esto. A esta manera de interpretar las profecías se le llama futurismo. Algo que también vamos a estar analizando. Los métodos de interpretación profética, los cuales son el preterismo, que aplica las profecías al pasado, el historicismo y el futurismo. En el capítulo número 7, la cuarta bestia es juzgada, sentenciada y castigada. Notemos lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 9, 10 y 11. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba su cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿El cuerpo de quién fue destrozado y quemado en el fuego? El cuerpo de la cuarta bestia, que tenía un cuerno pequeño. Este juicio representa el juicio final de Dios. Esto nos quiere decir que tanto la cuarta bestia como el cuerno pequeño continúan hasta el final de los tiempos. Esta extensión, la cual está representada por este cuerno pequeño, continúa hasta el final de los tiempos. ¿Y de dónde surge? Del Imperio Romano. Como ya hemos explicado
en el estudio anterior. Si no lo han visto, no se lo pierdan. Su título es La identidad del cuerno pequeño. Debemos notar que todo esto ocurrirá cuando el último poder humano, que es el poder del anticristo, el cual recibe autoridad del dragón, el cual representa a Satanás, sea vencido, sea destruido. Veamos cómo lo presenta el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 17, versículo número 14, dice así: ellos irán a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es amo de señores y rey de reyes. Y aquellos que son llamados y están con Él, escogidos y llenos de fe, vencerán junto con Él. ¿Cómo lo describe Daniel capítulo 7 a este acontecimiento? Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto se encuentra en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Cómo lo describe el capítulo número 2? De la siguiente manera: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Todo esto nos deja en claro que este juicio y sentencia no se hará contra el cuerno pequeño por separado, sino que será juzgado junto con la cuarta bestia, ya que él mismo forma parte de esta, lo cual nos deja en claro que esto ocurrirá en el final de los tiempos. Ahora la pregunta es, ¿ocurre lo mismo con el cuerno pequeño del capítulo número 8? ¿Cumple con las mismas características? Veamos lo que dice. Lo primero que me gustaría resaltar es el énfasis que se hace en que esta visión de Daniel es para el tiempo del fin. La visión del capítulo número 8. Estos acontecimientos se van a desarrollar en el tiempo del fin. El versículo número 17, la última parte, dice: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. En el versículo 19, y me dijo: he aquí te enseñaré lo que ocurrirá en el tiempo último de la indignación, porque eso es para el tiempo del fin. Y en el versículo número 26 del mismo capítulo dice: la visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera, pero tú debes guardarla, porque pertenece a muchos días por venir. Es para un futuro lejano, dicen algunas versiones, para el tiempo del fin. La repetición de este concepto nos deja en claro que esta visión es para el tiempo del fin. Los acontecimientos descritos en este capítulo son para el tiempo del fin. No se pueden aplicar al pasado porque son para el tiempo del fin. Como ya hemos visto, el cuerno pequeño del capítulo número 7 lleva a cabo los mismos actos infames que el del capítulo 8. Por lo tanto, deberían ser el mismo, y su final también es el mismo. ¿Y dónde encontramos el final del cuerno pequeño del capítulo número 8? Daniel 8, 13 y 14 dice lo siguiente: entonces oí hablar a cierto santo, y otro santo preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Notemos que la purificación del santuario era llamada también como el Yom Kippur, el gran día de expiación, o el día del Señor, el juicio del Señor, el cual representaba el tiempo en el cual Dios iba a juzgar a este mundo, el gran juicio final. Podemos notar entonces que las acciones llevadas a cabo por el cuerno pequeño de este capítulo durarán hasta que el santuario sea purificado.
¿Cuándo se llevará a cabo la purificación de este santuario? En el tiempo del fin. ¿Qué conclusiones podemos sacar al estudiar este capítulo o a qué podemos llegar? ¿A qué conclusiones podemos llegar? Primero, que ambos cuernos representan a un mismo poder. No es que el cuerno del capítulo 8 representa a un poder o a una persona y el capítulo 7, el cuerno pequeño del capítulo 7 representa a otro poder o a otra persona. Ninguno de los dos cuernos representa a una persona, sino a un poder. Punto número 3. Ambos cuernos representan al anticristo. Punto número 4. El anticristo no es una persona, es un poder. El anticristo se ha manifestado a lo largo de la historia. Como hemos estudiado en el tema anterior, el anticristo surge del cristianismo. No podemos aplicar un capítulo al pasado y otro al futuro, ya que uno es la continuación histórica del otro. Punto número 6. El capítulo 8 amplía y detalla las cosas que más llamaron la atención de Daniel. Él hace un resumen de lo más importante. Este capítulo nos da luz acerca de este cuerno pequeño. Nos presenta más detalles. Y a través del estudio de este capítulo podemos comprender lo que ocurrirá en el final de los tiempos. Estamos viviendo en el final de los tiempos. Cristo va a destruir todos los reinos de este mundo y a establecer un reino el cual no tendrá fin. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe este reino del Señor, esta venida de Cristo, este reino que Él quiere establecer, en el cual ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto ni sufrimiento. Si tú también quieres estar en este reino, si tú también quieres participar de este galardón, debes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Esperemos que este mensaje, que este estudio sea de bendición para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para nosotros, y que a través de este estudio podamos comprender un poco más de las señales de los tiempos. Que Dios te bendiga y no te pierdas el siguiente estudio.